Me llamo Emiliano Rojas Salazar. Tengo 47 años. Soy, o era, albañil. Oficial de primera, para ser exactos. En el gremio eso significa que sé leer planos, trazar niveles, colar losas, levantar muros de tabique rojo recocido, dar buen acabado con mezcla fina. Mi especialidad era el aplanado pulido, el que deja las paredes lisas como un espejo de agua. Vivía, y ahora existo, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en la colonia Aurora, para ser más preciso, en un cuarto de azotea que rentaba en la calle Tulipanes, casi esquina con Gladiolas. Pagaba 1,800 pesos al mes. Incluía luz, pero no agua. La bajaba con cubetas de un tinaco comunitario en el segundo piso. Mi vida era una línea recta, trazada con hilo de cáñamo. Los lunes a viernes mi día empezaba a las 5:15 de la mañana. Sonaba el despertador de mi teléfono, un Nokia viejo con las teclas del 5 y el 8 gastadas. Me levantaba, prendía la estufa de gas LP de un solo quemador y calentaba agua para el Nescafé. Un pan Bimbo tostado directamente sobre la flama, con un poco de margarina. A las 5:45 salía. Caminaba 3 cuadras hasta la avenida principal. Tomaba el camión de la ruta 34, con destino a Pantitlán. El pasaje costaba 7 pesos. De Pantitlán tomaba la combi que iba por la lateral, rumbo a Satélite, otros 10 pesos. Trabajaba en una cuadrilla para un contratista que se llamaba Don Chema. Ganaba 450 pesos al día, de los cuales me descontaban 50 para la comida, si es que almorzábamos en la obra. Comíamos en fondas cerca, sopa de pasta, arroz, algún guisado con tortillas. A las 6 de la tarde el regreso, la misma combi, el mismo camión. Llegaba a mi cuarto pasadas las 7. Me bañaba con el agua fría de una cubeta. Cenaba algo simple, unos huevos, unos frijoles, atún a veces. Los viernes, a veces me compraba una cerveza Victoria de lata. La veía sudar sobre la mesita de plástico mientras escuchaba el radio. Me dormía viendo el reflejo de la luz de la calle en mi techo de la mina. Era invisible. Para los dueños de las casas que construía, yo era el maestro. Una figura funcional, con overol sucio y manos callosas. Para la gente en el transporte, un cuerpo más que empujar. Para la ciudad, un número. Un hombre moreno, de estatura media, 1,65, 70 kilos, pelo negro con canas en las entradas, manos que son mapas de grietas y cicatrices de mezcla, de cortes con el alambre recocido, de quemaduras de soldadura. Eso era yo, Emiliano, el albañil que nadie veía, hasta que llegaba a casa, mi verdadera casa, no el cuarto de azotea, sino el departamento en el conjunto habitacional Las Águilas, en la calle Gavilanes. Un segundo piso, departamento 2B. Allí vivía mi esposa, Lucía Valdés Ramírez. Tenía 39 años. Trabajaba como cajera en un supermercado Aurrerá. Ganaba 6,200 pesos al quincena. Nos conocimos en un baile en Chalco hace 15 años. Ella era la hermana de un compañero de obra. Tenía una sonrisa que le llegaba a los ojos, unos ojos cafés tan claros que parecían ámbar, y unas manos pequeñas pero fuertes que sabían arreglar cualquier cosa, un botón, un grifo que goteaba, mi ánimo en los días pesados. No vivíamos juntos por el trabajo. A ella le quedaba cerca el Aurrerá, a mí me quedaban más lejos las obras en Satélite, pero los sábados y domingos eran nuestros. Iríamos al mercado Juárez a comprar verduras. Ella elegía los jitomates más rojos, yo cargaba las bolsas. Preparábamos comida juntos. Ella hacía un mole poblano que era una obra de arte. Yo le ayudaba a moler los chiles en el metate que heredó de su abuela. Por las noches veíamos películas en la televisión pequeña que compramos a meses. O simplemente hablábamos. Hablábamos de ahorrar para un terreno en Texcoco, de tal vez poner una pequeña fonda a ella, de seguir yo de albañil pero con mi propia cuadrilla. Sueños pequeños, concretos, hechos del mismo material con el que yo trabajaba. Paciencia, sudor, capa sobre capa. El último sábado normal que tuvimos fue el 12 de octubre. Fuimos al cine en Plaza Universidad a ver una película de comedia. Compramos la promo de palomitas grandes y refresco por 85 pesos. Ella se rió tan fuerte durante la película
que tuvo que secarse las lágrimas. Después, comimos en un Vips. Ella pidió enchiladas suizas, yo un corte de arrachera. Gastamos 270 pesos. Fue un lujo. Al salir, caminamos de la mano por Insurgentes. Ella apretó mi mano y dijo: «Qué bonito es estar contigo, Emiliano». Esa frase se me quedó grabada a fuego. Fue la última vez que la vi feliz, sin una sombra detrás de los ojos, porque la sombra ya estaba ahí. Unos meses antes, en el Aurrerá donde trabajaba, comenzaron a llegar unos tipos. Iban a hacer la cobranza. No de la tienda, no. Era la cobranza del derecho de piso. El gerente, un hombre asustadizo, pagaba, pero los tipos empezaron a fijarse en las cajeras. Empezaron con comentarios, con miradas largas. Lucía me lo contó una vez tratando de restarle importancia. «Son unos pelados, nada más. No les hagas caso». Pero luego los comentarios se convirtieron en propuestas. Le ofrecían dinero para que salieras con nosotros, mamacita. Ella los rechazó siempre, con firmeza, pero sin provocar. Tenía miedo. Yo le dije que fuera a la policía. Fuimos una tarde a la delegación. Presentamos una denuncia. El agente, un tipo con bigote y cara de aburrimiento, tecleó algo en la computadora. Nos dio un número de folio. FGET-7894-2019. «Les vamos a dar vuelta», dijo, sin levantar la vista del monitor. Nunca pasó nada. El incidente detonante fue un martes, 19 de noviembre. Lucía salió de la Aurrerá a las 7 de la noche, como siempre. Tomaba el microbús azul con franja blanca, la ruta 108, que la dejaba a 2 cuadras de casa. Esa noche, el microbús no llegó, o ella no lo tomó. A las 8:30 no contestaba el teléfono. A las 9, ya con un nudo de hielo en el estómago, llamé al gerente de la tienda. Dijo que ella había salido a su hora, que había visto a unos hombres esperando afuera, en una moto y en una Explorer blanca, pero que no quiso meterse. Colgué. Recorrí a pie la ruta del camión. Pregunté en las tiendas. En una farmacia similares el velador me dijo que había visto una discusión. Una mujer morena, delgada, siendo subida a la fuerza a una camioneta. Dio detalles de la placa, pero solo recordaba 3 dígitos. 7, 4, J. Fui a la delegación otra vez, con el número de folio. El agente de turno revisó el sistema. «Sí, aquí está su denuncia previa, pero no tenemos elementos para patrullar esa zona específica». Le dije que era un secuestro, que tenía una testigo parcial y parte de la placa. El agente suspiró. «Mire, señor, sin una prueba contundente, sin que la víctima aparezca, tenemos que esperar las primeras 24 horas. Vuelva mañana». Esperé en la delegación toda la noche, sentado en una banca de plástico duro. A las 6 de la mañana, un agente distinto me atendió. Tomó mi declaración. La digitó lentamente. «Describa a su esposa». Yo le dije: 1,58 m, piel morena clara, ojos café claro, llevaba un pantalón de vestir negro, una blusa blanca y una chamarra azul marino. Tenía un lunar pequeño aquí, sobre el labio. El agente asentía. Sonó su teléfono personal, contestó. Habló de un partido de fútbol. Colgó. Me dijo: «Ya está. Le llamaremos si hay novedades». Pasaron 3 días. El jueves 21 de noviembre, a las 11 de la mañana, recibí una llamada a mi celular. Era un número desconocido. Una voz fría, metálica, como si usara un distorsionador. «Ya puedes recoger a tu vieja. Está en el lote baldío atrás del Panteón de San Lorenzo, en Chalco. No vayas a las autoridades si quieres que siga respirando». Colgaron. Tomé un taxi. Gasté 300 pesos en que me llevara. El taxista no quiso entrar al camino de terracería. Me dejó en la entrada. Caminé los últimos 500 metros. El olor a basura quemada y tierra húmeda. Y luego, otro olor. Dulzón, agrio. El olor a muerte. La encontré tirada entre escombros y maleza. No llevaba la chamarra. La blusa estaba rasgada. Tenía marcas en los brazos, en el cuello. Pero lo peor no eran las señales de violencia. Lo peor era la expresión de su rostro, congelada en un rictus de terror puro, absoluto. Sus ojos, esos ojos color ámbar, estaban abiertos, vidriosos, mirando un cielo gris que no les devolvía nada. Me arrodillé a su lado, toqué su mejilla, fría como el mármol de una losa. No grité, no lloré. Una calma extraña, gélida,
se apoderó de mí. Era la calma del cemento cuando acaba de fraguar. Sólida, pesada, definitiva. Le cerré los ojos con mis dedos callosos. Le dije: «No te voy a fallar, Lucía». El proceso burocrático posterior fue una tortura distinta. La autopsia, los trámites en el Ministerio Público, la entrega del cuerpo. El agente del MP, un tipo joven con corbata mal anudada, me dijo: «Es muy probable que haya sido un ajuste de cuentas, señor Rojas, o un crimen pasional. ¿Usted tenía rivales? ¿Ella tenía algún amante?». Me contuve. Le di el número de folio de la denuncia anterior. Lo buscó. «Ah, sí, la extorsión. Pero eso no prueba nada. Podría no estar relacionado». Archivaron el caso. Me dieron una copia del certificado de defunción. Muerte por asfixia mecánica. Signos de violencia sexual. Causa probable, homicidio. Caso abierto, investigación en curso. Eso significa en el lenguaje real que lo meten a un cajón. Las estadísticas dicen que solo el 5% de los homicidios en el Estado de México se resuelven. Mi Lucía se convirtió en un número más. El momento exacto en que decidí tomar la justicia por mi mano fue una semana después del entierro. Fui a la delegación a preguntar por avances. El mismo agente del bigote estaba en recepción. Le dije mi nombre, el de Lucía. Él ni siquiera buscó en el sistema. Me miró y dijo: «Mire, compadre, ya déjelo ir. Estas cosas pasan. Usted siga con su vida, ¿no? Trabaje, olvídese. Total, ya no hay nada que hacer». Sus palabras no fueron crueles. Fueron peor. Eran indiferentes. Era el tono que usas para hablar del clima, de un partido perdido. En ese instante, mirando sus ojos vacíos, entendí que el sistema no era lento, ni corrupto, ni ineficiente. Simplemente no existía para gente como nosotros. Para Lucía. Para mí. La justicia no era un derecho, era un producto de lujo. Y yo no podía pagarlo. Así que decidí fabricar la mía propia. Salí de la delegación. En lugar de dirigirme a la parada del camión, me fui a una ferretería. Compré una pala pico, una pala plana, una lámpara de cabeza, guantes de carnaza y 2 metros cuadrados de plástico negro. Los materiales de mi nuevo oficio. El costo, 785 pesos. Era el primer paso de una planificación que ya empezaba a tomar forma en mi mente, fría y clara como el agua para la mezcla. La planificación empezó con observación. Sabía quiénes eran, en general, los cobradores del derecho de piso, pero necesitaba nombres, caras, rutinas. Volví a la Aurrerá donde trabajaba Lucía. No me acerqué. Me quedaba en la plaza comercial de enfrente, en un banco, con un periódico abierto. Los veía llegar. Una Explorer blanca, placas terminadas en 74J, la misma de la descripción del velador. Eran 6, siempre los mismos. Aprendí sus horarios. Llegaban los martes y viernes, entre las 5 y 6 de la tarde. Iban al supermercado, hablaban con el gerente, recogían un sobre, a veces se llevaban cajas de cerveza o botellas de licor sin pagar. Empecé a seguirlos, siempre desde lejos. Tomaba taxis, pagaba en efectivo. Los seguí hasta una cantina en la colonia agrícola oriental, llamada El Rincón del Compay. Allí paraban por horas. Escuché conversaciones. No me acercaba mucho, pero a veces se paraban a fumar afuera. Aprendí sus nombres. Los oí reírse. Hablaban de mujeres, de apuestas, de trabajos que hacían. Uno de ellos, el más alto, al que llamaban el Güero, aunque era moreno, dijo una vez riendo: «Esa cajera de la Aurrerá, la que ya no está, se puso muy brava. Al final sí lloró como puta». Los otros se rieron. Yo, escondido en la esquina, detrás de un puesto de tacos, apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. No era solo rabia, era certeza. Tenía a los responsables, los 6. Investigué más. Usé el celular en un cibercafé cerca de mi cuarto. Pagaba 10 pesos la hora. Busqué noticias sobre ellos. Encontré una nota policíaca vieja, de un periódico local. Hablaba de una banda desarticulada por extorsión, pero los nombres eran distintos. Comentarios en redes sociales, en páginas de denuncia ciudadana, mencionaban a los de la Aurrerá de las Águilas. Ponían sus apodos: el Güero, el Chicles, el Oso, el Rana, el Charlie, el Yami. Eso era.
Los 6. Decidí el método. Tenía que ser silencioso, limpio, y que les diera tiempo para pensar, para saborear el miedo que le dieron a Lucía. Lo pensé desde mi expertise. Yo trabajo con la tierra, con el concreto, con los cimientos. Sé cómo se comporta un material bajo presión. Sé cuánto tiempo tarda el cemento en fraguar. Sé cómo excavar un hoyo recto, con paredes firmes. La respuesta fue obvia. Iba a enterrarlos vivos. Pero no de cualquier manera. Iba a darles una oportunidad, una sola, que ninguno de ellos le dio a Lucía. La oportunidad de la desesperación absoluta, la lucha inútil. Planifiqué el lugar. Necesitaba un terreno aislado, donde el suelo fuera blando pero estable, y donde pudiera trabajar sin ser visto. Recordé una obra abandonada en la carretera a Texcoco, cerca del antiguo basurero. Era un fraccionamiento que quebró, solo los cimientos de algunas casas y lotes baldíos enormes. Fui un domingo a verificar. El suelo era arcilloso, perfecto. No había vigilancia. La obra había sido abandonada hacía años. Era un lugar de nadie. Planifiqué la logística. Necesitaba una furgoneta. Renté una Ford Econoline blanca, de esas que usan los plomeros, en una empresa de la colonia industrial. Costaba 400 pesos por día. Dije que era para mudar herramientas. Compré materiales, bolsas grandes de cemento Cruz Azul, grava, arena y una hormigonera pequera de gasolina. Todo lo compré en diferentes lugares, en distintas fechas, siempre en efectivo. También compré cinta canela gruesa, rollos de cable de acero flexible y unos candados, y bolsas de plástico grueso, grandes. Hice un ensayo. Una madrugada de un sábado llevé todo al terreno abandonado. Calculé el tiempo. Un hoyo para un hombre, de 1,80 m de profundidad, 60 centímetros de ancho, lo podía excavar en 1 hora y media con la pala pico y la pala plana. La mezcla para rellenarlo, con suficiente cemento para que fraguara rápido pero no instantáneamente, la preparaba en la hormigonera. Hice una prueba con un maniquí que encontré en un tiradero. Funcionó. El procedimiento estaba listo. El plan era secuestrarlos uno por uno. No podía con los 6 a la vez. Los observaría, elegiría al más aislado, al que se separara del grupo. Los martes eran mejores, porque a veces salían de la cantina más tarde y más borrachos. Llevaría a la víctima al lugar, la pondría en el hoyo, la enterraría hasta el cuello. Luego le daría mi discurso, le diría por qué, le diría el nombre de Lucía. Después, terminaría de rellenar el hoyo con la mezcla de concreto. No puro cemento, sino una mezcla pobre, con más arena y grava, para que tomara más tiempo en endurecerse del todo. Quería que sintieran el peso, la humedad, la oscuridad, el lento e implacable apretar de la tierra y la piedra, que lo pensaran, que lo sintieran, como ella. Hice la lista mental, uno por uno. 1. Javier, el Chicles Mendoza, el que más hablaba, el que hacía los comentarios. 2. Ricardo, el Oso Gómez, el más grande, el violento. 3. Francisco, el Rana Vázquez, el conductor. 4. Carlos, el Charlie Santos, el que parecía el líder. 5. Jaime, el Jami Ruiz, el más joven, el que siempre estaba nervioso. 6. Sergio, el Güero Almazán, el que había dicho esas palabras sobre Lucía. Él sería el último, lo guardaría para el final. La ejecución comenzó un martes frío de enero. Había estado siguiendo a El Chicles por separado. Vivía en un departamento en una vecindad en Iztapalapa. Esa noche no se fue con los otros a la cantina. Se fue a un antro en la zona rosa. Salía borracho, solo, a las 2 de la mañana. Caminó por una calle poco iluminada hacia donde había estacionado su moto. Yo estaba en la Econoline, estacionada unas calles antes. Me puse una gorra y unos lentes oscuros simples, aunque era de noche. Cuando pasó junto a la furgoneta, salí. Le mostré una pistola de juguete, negra, que compré en el mercado de Sonora. Le dije, con voz calmada, «No hagas ruido, entra a la camioneta o te descerrajo». Estaba tan borracho y sorprendido que obedeció. Lo amordacé con cinta canela. Le até las manos con cable de acero por detrás y los pies. Lo puse en la parte de atrás, sobre el plástico negro extendido. Conduje hasta el terreno en Texcoco. Tardamos 40 minutos. Al llegar lo bajé. El hoyo ya estaba excavado. Lo había hecho esa misma tarde. La mezcla estaba lista en la hormigonera.
pero sin agua aún. Lo dejé en el borde del hoyo. Le quité la cinta de la boca. Estaba pálido, temblando. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te doy todo. Yo le dije, ¿te acuerdas de Lucía? La cajera de la Aurrerá en Las Águilas. Sus ojos se abrieron. Yo no sé de qué hablas. Sí sabes, dije yo. Eres Javier Mendoza, el Chicles. Extorsionaban al supermercado. La acosaron, la secuestraron, la mataron. Empezó a llorar, a negarlo, a decir que él solo seguía órdenes. Le quité la ropa, solo le dejé los calzones. Lo bajé al hoyo. Estaba húmedo y frío. Lo puse de pie. Empecé a echar tierra. Primero hasta las rodillas, luego hasta la cintura, compactando con la pala. Él gritaba, lloraba. Decía que tenía familia. Le pregunté, ¿le diste chance a Lucía de hablar de su familia? Se calló. Continué, hasta el cuello. Solo su cabeza sobresalía en la oscuridad, iluminada por mi lámpara de cabeza. Su respiración era un jadeo rápido. Le dije, vas a morir aquí. Vas a sentir la tierra apretarte. Vas a pensar en ella. Se llama Lucía Valdés. Repítelo. No quiso. Le eché un puño de tierra en la cara. Tosiendo, gritó, Lucía Valdés. Así es, dije. Llené una cubeta con agua y la vertí en la hormigonera. El ruido de la mezcla al revolverse fue ensordecedor en el silencio de la noche. Su mirada era de terror puro. Empecé a echar la mezcla de concreto en el hoyo, alrededor de su cabeza. Primero un poco. Él gritaba. Sentía el material frío y pesado subir por su pecho, su cuello. Seguí echando, hasta que solo su rostro quedó visible, en un círculo de cemento húmedo. Le dije, te va a tomar unas horas morir. El cemento se endurecerá lentamente. No podrás respirar bien. La presión te aplastará. Piensa en Lucía. Encendí la hormigonera de nuevo solo para hacer ruido, para que el sonido fuera lo último que escuchara claramente. Me subí a la furgoneta y me fui. Dejé la lámpara apagada sobre la tierra, apuntando a su cara. Quería que viera la oscuridad total cuando la batería se acabara, unas horas después. Al día siguiente trabajé como si nada. Coloqué azulejo en una cocina en satélite. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba en blanco solo en las líneas de nivel, en el espacio entre las piezas. Por la noche, en las noticias locales, hubo una breve mención. Desaparece presunto extorsionador en Iztapalapa. Familiares lo reportaron ausente. No hubo más. El sistema, una vez más, no mostró interés. La segunda fue El Oso, Ricardo Gómez. Era más cuidadoso, pero tenía una novia en una colonia apartada. Lo seguí hasta allí una noche. Esperé a que saliera, caminando hacia una tienda por cigarros. Fue más difícil. Era fuerte. Tuve que golpearlo en la cabeza con la culata de la pistola de juguete, envuelta en un trapo, para aturdirlo. El procedimiento fue idéntico. Esta vez, cuando lo tenía enterrado hasta el cuello antes de echar el concreto, le pregunté por los detalles. ¿Quién dio la orden? ¿Quién la tocó? Él, entre sollozos, dijo, fue idea de todos. El Güero y el Charlie dijeron que había que dar un escarmiento por negarse. El Yami y el Rana la llevaron. Yo solo vigilaba. Le pregunté, ¿sufrió? Bajó la mirada. Asintió. Sí. Esa palabra, ese simple sí, confirmó todo. Vertí el concreto. Esta vez no dije nada más. La tercera fue el Rana, Francisco Vázquez, el conductor. Lo intercepté cuando fue a visitar a un mecánico en un taller clandestino. El procedimiento ya era rutina. Excavación, captura, transporte, entierro. Para entonces, la banda estaba nerviosa. En la cantina los vi discutir. Ya no reían. Hablaban en voz baja, miraban a su alrededor. Alguien nos está cazando, dijo uno. Me produjo una satisfacción fría. Eran conscientes, sentían el miedo. Mantuve mi vida normal. Llegaba a la obra a tiempo. Almorzaba con los compañeros. Hablábamos de fútbol, de la familia. Nadie sospechaba nada. Yo era el mismo Emiliano, callado, serio, buen trabajador. Por las noches en mi cuarto planificaba la siguiente. Contaba mi dinero. El alquiler de la furgoneta y los materiales me habían costado ya casi 8,000 pesos. Lo pagaba con mis ahorros poco a poco. No compraba nada extra. No llamaba la atención.
La cuarta fue el Charlie, Carlos Santos, el líder. Fue el más difícil de atraer. Estaba paranoico. Siempre iba con alguien más. Tuve que esperar casi 3 semanas. Finalmente una noche tuvo una pelea con el güero fuera de la cantina. Se fue solo, furioso, en su coche. Lo seguí. Se detuvo en un Oxxo. Cuando salió lo abordé en el estacionamiento con la pistola falsa presionada en sus costillas. «Grita y es tu última», le dije. Vio mis ojos. Tal vez vio la determinación. Se dejó llevar. En el hoyo fue diferente. No lloró. Me escupió. «¿Eres un pinche albañil mugroso por esa puta?» Esa palabra fue la chispa. No le eché tierra poco a poco. Vertí la mezcla de concreto directamente, rápidamente, mientras él gritaba insultos. El concreto le tapó la boca, la nariz, los ojos. Se ahogó en el material gris antes de que la presión lo matara. Fue más rápido de lo planeado. Me sentí decepcionado. No había sufrido lo suficiente. Para entonces, solo quedaban 2. El Jamí y el güero. La noticia era más grande. Desaparición de 4 presuntos integrantes de una banda de extorsión tiene en vilo a la colonia. Había un par de notas en periódicos digitales. La policía, según decían, no descartaba ninguna línea de investigación. Pero se insinuaba que podía ser una guerra entre bandas rivales. Nadie pensaba en un justiciero solitario. Nadie pensaba en un albañil. El evento final, el clímax, lo planeé para los 2 juntos. Quería que el güero, Sergio, viera, que supiera lo que venía. Una noche los vi salir de la cantina, muy tarde, muy borrachos. Se subieron a la Explorer blanca. El Yami conducía. El güero iba en el asiento del copiloto. Lo seguí. En vez de dirigirse a sus casas, tomaron una desviación hacia unas calles oscuras cerca de Vía Morelos. Tal vez iban a buscar más alcohol. Fue mi oportunidad. Puse la furgoneta a toda velocidad y la embestí por un costado, en una esquina. Fue un golpe seco, fuerte. La Explorer se salió del camino y chocó contra un poste. El airbag no se disparó en el modelo viejo. El Jamí quedó aturdido contra el volante. El güero se golpeó la cabeza con la ventana. Salí de la furgoneta. Con un bate de béisbol que llevaba, rompí lo que quedaba del vidrio del conductor. Saqué a el Yami, inconsciente. Lo amordacé y lo até rápidamente. El güero trató de abrir su puerta, pero estaba trabada. Fui a su lado, rompí su ventana. Lo saqué a rastras. Estaba mareado pero consciente. Los subí a los 2 a la parte de atrás de la furgoneta. Esta vez no había plástico. Que se ensuciaran. Llegamos al terreno. Ya tenía 2 hoyos excavados, uno al lado del otro. Bajé a el Yami primero. Aún estaba semi-inconsciente. Lo puse en su hoyo y empecé a enterrarlo rápidamente, solo hasta la cintura. Luego bajé a el güero. Lo puse de pie frente a los 2 hoyos. Le quité la mordaza. «Mira», le dije, «este es Jaime, tu compinche. Y allá», señalé el cemento ya seco y agrietado de los primeros hoyos, «están los otros 4, todos por Lucía». Él palideció. Tú eres el marido». «Así es», dije, «y tú fuiste el que dijo que ella lloró como puta, ¿verdad?». No respondió. Le di una bofetada tan fuerte que le hizo sangrar la boca. «¿Verdad?», gritó. «Sí, carajo, y se lo merecía. Era una perra que se creía mucho». En ese momento, toda la rabia fría que había contenido se transformó en algo blanco, incandescente. No lo enterré. Lo amarré a un poste de cimbra que había en el lugar. Tomé mi pala. Y con el filo, no con la punta, le golpeé. No en lugares vitales, en las piernas, en los brazos. Fue brutal, primitivo. Él gritaba. El Jami, despertando en su hoyo, gritaba también. Cuando el güero estuvo sangrando y quebrantado, lo desaté y lo arrastré hasta su hoyo. Lo puse dentro. Enterré a los 2 al mismo tiempo, alternando paladas de tierra en uno y en otro. Les hablaba. Les decía el nombre de Lucía, una y otra vez. Lucía Valdés, Lucía Valdés. Cuando llegaron al cuello preparé la mezcla. Esta vez usé una mezcla más rica en cemento. Quería que se endureciera rápido. Vertí el concreto en los 2 hoyos al mismo tiempo. Sus gritos se mezclaron, se ahogaron en el gruñido de la hormigonera y en el chapoteo del material gris.